Es evidente que funciona. Y si te dijera que un país que hace solo unos años era el más peligroso del mundo y hoy es uno de los más seguros de América Latina, de Hispanoamérica, ¿me creerías? Bueno, pues familia, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Como siempre, muchísimas gracias por estar suscrito. Soy una inteligencia artificial. No, no soy ninguna inteligencia artificial. Es que tengo problemas con la cámara, que me está fallando, no sé por qué. Y bueno, vengo a contarte exactamente qué pinta Albize Pérez con El Salvador, por qué El Salvador se ha convertido y el modelo de El Salvador que quiere implantar a Albize Pérez en España. Y sí, tenemos que hablar de ese país ya que ha dado un giro radical bajo el liderazgo de Nayib Bukele. Pero claro, muchos se están preguntando a qué precio y aquí es donde encontramos a gente que está a favor y gente que está en contra, pero en este vídeo lo vamos a analizar todito y además vamos a explicar por qué Albize Pérez fue para allá y se reunió con los ministros de seguridad. Estamos aquí entrando en la penitenciaría de Santana. El director del centro en donde se conmuta la pena a los presos. Aquí trabajan todos voluntariamente. Sí, todas las personas que ingresan acá están en una función laboral. Se rigen todas las normas. Como una fábrica profesional. Totalmente. Vaya, acá le decimos bodega seca. Todos los días reciben ellos el menú a implementar. ¿Cómo se llama usted? Jonathan Mancilla. Don Jonathan, me han dicho que era usted chef antes de venir aquí, ¿no? Claro. Empiezan a trabajar todo el día hasta las 3 de la tarde. ¿Incluyen fines de semana? O sea, cada semana. Claro. Acá es el área ya de elaboración, producción. Los vegetales los mismos que ellos cosechan. Ellos lo cosechan, ellos lo limpian, ellos lo cortan. Y los cocinan acá. Pero esto antes no era así. No, esto no era así. Anteriormente estaban mezcladas, habían pandillas. Ahora sí existe un control. Aquí hacéis la masa del pan, la horneáis. El pan francés y allá vamos a hacer el pan galleta. La producción que vamos a hacer ahorita es para hoy en la cena que viene en nuestra comida. Así que, sobre todo tenemos que entender que ese modelo que algunos quieren traer a España, como propone por ejemplo Albize Pérez, es un modelo que nos podría venir bien o nos podría venir mal. Sí es cierto que Albize Pérez denuncia en muchas ocasiones, incluso algunos de los miembros del grupo de SALF también están denunciando que las cárceles en España se han convertido en un patio de recreo, tienen piscinas, incluso ya a título personal, por ejemplo, aquí en Gran Canaria en su momento tuvieron un barco de vela latina, hacían vela latina. Y para ello tenemos que pensar que las cárceles se han puesto no como un método de castigo en España, sino que tienen un fin de resocializar, fin resocializador, que lo que busca es que la persona que ha cometido un delito vuelva y se reinserte en la sociedad. Pero ¿qué pasa con esa persona que ha cometido 10, 20, 30 delitos? O por ejemplo, bato el récord con uno de mis clientes que había cometido 56 delitos. ¿Es una persona que se puede reinsertar en la sociedad? Bueno, pues aquí lo valoraremos. En Pérez pues, es un espacio bastante grande. Contamos con maquinaria de 1850 máquinas totalmente nuevas, diversidad de máquinas para sacar cualquier tipo de producción. La cantidad de operarios que manejamos son 2050 operarios por turno. ¿Tú sabías hacer braguetas antes? Pues la verdad no. Aquí Ni yo, ni nadie. no sabía nada de eso. Don José, usted es el veterinario del centro. Así es, tenemos 70 personas capacitadas 70. para trabajar en el establo. Que empezaron sin saber tal y vosotros le fuisteis capacitando. Exactamente. Estos pollos son de alrededor de 4 semanas. Tenemos capacidad para 110.000 pollos. Madre mía. Así es. Cada quien se desenvuelve en su área, ahí lo puedes ver. Ahí están los agrícolas que están allá con botas. Sí, lo Son veo, los que están viendo los... Y todo muy limpio, ¿no? O sea, el terreno también muy arreglado. ¿Y Algo eso que se maneja siempre aquí es el aseo. O sea, ¿qué hacéis para repetirlo todas las ventanas y todas las puertas de los Centros escolares. centros escolares de El Salvador?
Así que para ello crucemos el charco, vayámonos a Hispanoamérica y en concreto a El Salvador, un país que todo el mundo tenía. Y es que durante décadas El Salvador fue sinónimo de violencia. Las pandillas controlaban barrios enteros, extorsiones, asesinatos y secuestros eran parte de la vida cotidiana. Y en concreto, más o menos, creo recordar que sobre el 2015 este país llega a tener más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes. Imagínate eso, es una de las cifras más altas del planeta. Podría salir a la calle a comprar el pan y no volver con el pan, pero todo de repente cambia con la llamada guerra contra las maras que inicia Bukele. Porque Bukele, cuando coge el país, apuesta por una política de mano dura, que es una de las políticas con la que está, por la que está apostando Albizu Pérez, y en este caso se respalda del ejército y la policía, y crea ese estado de excepción que suspendió los derechos fundamentales. El resultado, obviamente hubo un resultado, más de 70.000 pandilleros detenidos, imagínate, o sea, los de las pandillas, los de las maras, te cogían y te decían, o eres víctima o eres pandillero. Y todo el mundo quería ser pandillero, nadie quería ser una víctima porque tu vida valía muy poco. Entonces, ¿qué sucede con esto? Con ese estado de excepción, que se reduce el crimen a unas cifras que nunca se habían visto, históricas, sin precedentes. Y hoy las cifras oficiales hablan de menos de 2 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Tú te acuerdas que te dije 100 homicidios por cada 100.000? Menos de 2 homicidios por cada 100.000 habitantes. Me ha dado también a mí la oportunidad de poder trabajar, de profesionalizarme, de perfeccionarme en mi O sea, trabajo. antes del presidente Bukele, este tipo de iniciativas en el país no existían, ¿no? No. Pone la piel de gallina estar en esta fábrica en donde aquellos privados de libertad están construyendo todo lo que veis. Desde juegos, utensilios, muebles de todo tipo para los niños de El Salvador, incluyendo estos pupitres, que precisamente donde van a pasar miles de horas estudiando y preparándose para el mundo, esto venga de las manos del resarcimiento de pena y del trabajo de una población reclusa que ha abrazado, como habéis podido ver, las medidas del presidente Nayib Bukele. Es evidente que esto funciona, es evidente que esto es infinitamente mejor que dedicar el tiempo de ocio al menudeo de drogas, a la violencia o a la vaguedad, y dedicarlos en prepararse para un futuro digno y un oficio que le permita un plan de vida. Es evidente que funciona. Esto cambia la cifra, cambia las cosas y sí es verdad que al suspender los derechos fundamentales hay un sector de la población descontento, pero claro, a mí me dice entre que me pueden matar o me pueden quitar los derechos fundamentales temporalmente para acabar con el crimen, pues igual yo te digo, oye, no, pon mano dura y ya está. Pero claro, también tenemos que ver que esto no es exactamente el panorama de España. Sí es verdad que la criminalidad ha ido mucho más elevada a raíz de las políticas de puertas abiertas del señor Pedro Sánchez, que busca, y lo repito en cada vídeo, busca redes clientelares, pero no es El Salvador, España. Así que Albizu Pérez ha ido para allá. Y bueno, las calles antes vacías hoy ya están llenas de familia, de niños y de turistas y la gente respira tranquilidad. Claro, la popularidad de Bukele está por las nubes porque antes están pasando cosas que antes eran impensables que sucedieran. Más del 90% de aprobación. Y con los derechos fundamentales por ese estado de excepción suspendido. Y sin embargo tienen más del 90% de aprobación. Así que cuando ellos hablan de derechos fundamentales, Nayib Bukele dice, venga usted y se puede llevar mis 70.000 pandilleros para su país y trátelos como usted lo quiera tratar. Pero claro, vamos a escarbar un poquito más. Detrás de esa aparente paz
hay un debate que no se puede ignorar, y más si se quisiera aplicar ese sistema aquí en España. Porque sí, El Salvador ha recuperado la seguridad, pero lo ha hecho también sacrificando principios básicos del Estado de Derecho. Aquí es donde tú me tienes que poner, si tú decir en los comentarios, si tú estás a favor de la medida de Bukele o serías de los que dirían, no, esa medida no se puede aplicar porque restringe esos principios básicos del Estado de Derecho, ya que el estado de excepción se ha renovado más de 30 veces, y la presunción de inocencia, pues bueno, prácticamente eliminada. Esto es muy peligroso porque podrían considerarte pues un enemigo y no tendrías casi ni presunción de inocencia. Y claro, miles de personas han sido detenidas sin juicio, sin defensa y en algunos casos sin pruebas, más que los tatuajes. Aquí es donde entro yo y digo, pero si tienes el tatuaje de una pandilla pero no has cometido un delito, pero tu pandilla es una pandilla delictiva, pues bueno, pues yo creo que te estás delatando tú mismo, ¿no? Así que las familiares de esos pandilleros, porque hablamos de 70.000 pandilleros, pues imagínate, multiplícalo por su familia entera. Pues las familias enteras están denunciando la desaparición de estas personas o la detención de estas personas diciendo que son inocentes. Y aunque el gobierno asegura que todo se hace para proteger a la gente buena, lo cierto es que la frontera entre la justicia y el abuso de poder se ha vuelto difusa. Este es el dilema. ¿Queremos vivir seguros aunque sea a costa de perder derechos? ¿O por el contrario, familia, preferimos mantener las garantías legales aunque eso signifique que te puedan matar, robar, secuestrar? A ver, yo lo tengo claro, preferiría no tener que elegir entre las dos, pero vamos, yo lo tengo claro. Y aquí es donde entra Albize Pérez y España y el futuro, porque recordemos que en Vista Alegre ese 12 de octubre, Día de la Hispanidad, con un lleno total en el Palacio de Vista Alegre, propuso las medidas que aplicaría cuando se presentara a presidente de España. Entonces, ¿nos puede interesar un Albize Pérez con estas medidas o no? Y aquí es donde vamos. Albize Pérez es una persona cada vez más mediático que dice cosas que muchos piensan, pero pocos se atreven a decir. Y ojo, he analizado también redes sociales y en redes sociales se mueve mejor que Vox, tiene más seguidores que Vox. Ojo al dato, sin embargo, no figura en ninguna de las encuestas del CIS, porque nadie quiere decir que va a votar al Albize Pérez, así que podría darnos una sorpresa. Y él no lo oculta, admira el modelo de Bukele, habla abiertamente de limpiar las calles, de poner orden y acabar con la impunidad en España, creando incluso una macrocárcel específica donde los presos tengan que trabajar. Y hay que reconocer que su discurso conecta con una parte de la sociedad cansada, hastiada, harta de ver delincuentes reincidentes salir a la calle, de ver corrupción sin castigo y un sistema judicial que parece proteger más al culpable que a la víctima. Y seamos sinceros, esa frustración es real. Mucha gente siente que España necesita autoridad, que la ley debe cumplirse y que quien delinque debe pagar. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a pagar el mismo precio que El Salvador? ¿Queremos cárceles llenas o un país con inseguridad pero verdaderamente justo? Esa es la pregunta. Y el caso de El Salvador demuestra algo muy claro. La seguridad se puede recuperar. Pero también demuestra que cuando la ley se convierte en instrumento de poder, todos podemos acabar siendo víctimas. Hay que buscar ese equilibrio, ¿verdad? Ya que la justicia sin derechos, no sé hasta qué punto es justicia, pero la seguridad sin libertad solo es otra forma de prisión. Así que familia, nos vemos en un siguiente vídeo y como siempre espero que sean muy felices.